nos acompaña esta tarde el profesor Pablo Díaz Martínez. En esta facultad, Pablo, como lo conocemos, no necesita presentación porque es sobradamente conocido. Durante muchísimos años, profesor de Historia Antigua en esta facultad, catedrático de esta disciplina, de esta especialidad, desde el año 2010, catedrático, ¿verdad, Pablo? Y es un especialista en el periodo de la tardoantigüedad y tiene, desde sus inicios de la línea, de la trayectoria investigadora, ha trabajado bueno, pues especialmente el impacto de las invasiones de suevos y visigodos y bueno, pues las transformaciones que hicieron en las estructuras hispano-romanas precedentes. Desde distintas perspectivas, desde distintos ámbitos ha trabajado esas líneas y las ha presentado a lo largo de, bueno, pues de sus conferencias, de sus publicaciones, tanto en las revistas científicas como en las monografías que ha ido haciendo. Ha impartido durante más de 20 años unas asignaturas sobre cristianismo primitivo y yo creo que la conferencia de esta tarde está relacionada también con esa docencia y con parte de su investigación también relacionada en ese sentido. Yo agradezco muchísimo al profesor Pablo Díaz, a Pablo, que esté esta tarde con nosotros. Está recién llegado de Roma, donde ha tenido una larga estancia de investigación. Y bueno, pues es un lujo poder tenerlo por primera vez en el programa de la experiencia. Así que vamos a disfrutar de una conferencia interesante, sin duda, porque todos sus trabajos y todas sus conferencias lo son y son un enorme éxito. Para mí es un placer que pueda estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenido al programa. Es la primera vez, espero que no sea la última. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Maripaz. Sí, es la primera vez, pero bueno, voy a hablar de un tema que cuando me pidió un título para hablar, me dijo un título breve, así entra bien en la pantalla. El título es breve y cuando alguien me ha dicho de qué iba a hablar y he dicho el título, pensaban si tenía algo de provocación. No lo tiene. Invención a veces lo asociamos con algo que no es verdad y que nosotros pues, construimos, pero invención significa hallazgo, significa descubrimiento. De hecho, la Iglesia Católica el 3 de mayo celebra la invención de la Santa Cruz y así se llama la fiesta, conmemorando el hallazgo de la cruz de Jerusalén. La invención de Jerusalén está, o la idea que yo voy a plasmar en este ratito, está asociada a esa idea de descubrimiento de una ciudad que no había existido. Si nosotros hubiésemos puesto el título completo, habría que haber puesto la invención de la Jerusalén cristiana, y entonces quedaba bastante claro. En la portada que aquí se ve ahora de fondo, hay dos reconstrucciones idealizadas de Jerusalén. La que se ve a la izquierda sería la Jerusalén en torno al año 300 y la que se ve a la derecha sería la Jerusalén en torno al año 550. Ninguna de las dos se corresponde probablemente con la realidad. La de la izquierda es una reconstrucción de arqueólogo y la derecha es la representación de un mapa temprano construido en la ciudad de Madaba, hoy Jordania, y es la decoración del suelo de una iglesia ortodoxa griega, aún con culto. Hay que decir que Jerusalén es una de las ciudades probablemente más vilipendiadas en la historia del urbanismo, desde un punto de vista estrictamente urbanístico, y es, por otro lado, una de las ciudades más veces reinventada, en ese sentido que hemos dicho de hallada o de descubierta. Es una ciudad antigua, cuando David se instala en la ciudad poco después del año 1000 y decide adoptar la divinidad local, que era el Elihum,
que es después uno de los innumerables nombres de Yahvé, es el que conocemos como el Altísimo, él simplemente lo hace por razones estratégicas. No era en aquel momento una ciudad significativa, asociada por lo tanto a la que será la construcción de la religión hebraica en los siglos siguientes. Pero es una ciudad que sufre los avatares de la historia de estar ubicada en un lugar de paso de muchos imperios. El corredor sirio-palestino es el lugar por donde circulan todos los que van de norte a sur, y es el lugar al que llegan los que vienen desde Oriente, los que atraviesan el desierto, las rutas caravaneras, y además los judeos de Judea, lo que nosotros luego llamaremos judíos o los hebreos, tuvieron siempre una enorme capacidad para confundirse en sus alianzas estratégicas. De manera que cuando tendrían que asociarse con Egipto, se asociaban con Babilonia, y cuando se tenían que asociar con Babilonia, se asociaban con Asiria, y luego les daban palos todos. Y uno de esos palos más grandes fue el exilio de Babilonia, donde se creó en buena medida toda la mística del pueblo judío. Un pueblo que está constantemente de viaje no puede cargar con muchos dioses. Los hebreos no fueron monoteístas siempre. En un momento determinado optaron por un dios. Ese dios le llamaron Yahvé, el innombrable al fin y al cabo, y decidieron construirle un lugar de residencia. Ese lugar de residencia, de alguna manera, fue Jerusalén. Pero Jerusalén fue destruida. En torno al año 500, prácticamente no había judíos en Jerusalén, y no había en Jerusalén ni siquiera edificios religiosos. Los judíos, desde el exilio, los profetas del exilio, justifican de alguna manera que ellos hayan sido expulsados de Jerusalén. Esta ciudad ha de ser castigada, escribe Jeremías. Están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada, dice Esdras, cuando ya se está reconstruyendo después del exilio. Pero, sin embargo, las fuentes son también luego contradictorias. Igual que miran a una ciudad que se merecía sus castigos, y los castigos están sobre todo asociados a la época de Salomón, a que Salomón había introducido cultos paganos en la ciudad, a que había adorado imágenes, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, que debían de ser castigados por esa obsesión del castigo asociado tantas veces a la tradición judaica. Sin embargo, Zacarías, en un momento ya próximo a la reconstrucción, dice: así dice Yahet Sebaot, aún han de rebosar mis ciudades de bienes, aún consolará Yahvé a Sión y aún elegirá a Jerusalén. Siempre hay esa contradicción. Jerusalén debe ser siempre recuperada o reinventada. O como dice un texto de los Salmos: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se adhiera al paladar. Como ni pueda hablar ni pueda actuar. A nosotros, bueno, sí, Nehemías dice: levantémonos y edifiquemos. Está muy bien, ¿no? Porque cuando vuelven los exiliados, muchos no quieren volver. No quieren volver porque están viviendo en Mesopotamia, porque en esa dispersión han encontrado lugares donde hacen mejores negocios, y volver a una ciudad arruinada es una lata, ¿no? Además, como les ocurría entonces, en el mismo texto de Nehemías después dice: y mientras construimos la ciudad vienen todos los días nuestros vecinos, vienen los palestinos, bueno, él les llama los filistiní, los filisteos, que son los palestinos, y nos incendian. Vienen los árabes, es decir, que algo parecido. Bueno, levantémonos y edifiquemos, es lo que suele decir Netanyahu cada mañana, y esto es lo que ha hecho de Jerusalén. Pero Nehemías lo decía, y lo que pretendió fue construir otra ciudad. La ciudad que a lo largo de ese periodo posexílico, a lo largo del periodo helenístico, con todos los problemas que esto implicaba, y en los primeros tiempos del protectorado romano, acaba construyendo una ciudad que los viajeros entendían como una ciudad agradable en el momento en que nos movemos. Es verdad que es una ciudad llena de problemas, de los cuales la historia de Jesús, en la que yo no entraré ahora, es decir, el momento, digamos, de la pasión y el momento de las historias que nos narran los evangélicos, es también una ciudad muy problemática. Es una ciudad problemática porque se vive un equilibrio muy difícil
entre el dominio de Roma, los ritos de pureza que el judaísmo exige respecto a su ciudad, respecto a su templo, y además en un entorno campesino muy empobrecido, en el cual surgen constantemente movimientos que están invitando a la rebeldía. Uno de esos movimientos probablemente fuese el de Jesús y habría llevado pues, a su captura, a su juicio y su ejecución. La historia de Jerusalén sigue en los años inmediatamente posteriores. Nosotros olvidamos ahora, de momento, el episodio que culturalmente todos conocemos, que está en los Evangelios, y nos encontramos con una ciudad cada vez más fervientemente antirromana, lo que lleva a la destrucción del templo cuando va avanzando el siglo I. La destrucción del templo no pareció suficiente escarmiento y en los años 30 del siglo II, en la época en la cual el Imperio Romano vive sus mayores momentos de esplendor, una gran revuelta que tuvo lugar sobre todo además en Jerusalén y los alrededores, ni siquiera en el resto de los territorios digamos, asociados con el mundo judío, provocó tal enfado por parte del emperador que decidió expulsar a todos los judíos de la ciudad, arrasarla hasta los cimientos y construir en su lugar una ciudad que sería un poquito la que, bueno, luego la vemos, la de abajo, la maqueta de abajo lo representa un poco, una ciudad que, por así decirlo, sustituyese a la vieja ciudad. La nueva ciudad pasará a llamarse Aelia Capitolina. Jerusalén deja de existir durante 200 años. Durante 200 años ya no existe Jerusalén, existe un lugar en Palestina que en honor de Aelio Adriano se llamará Aelia y en honor de Júpiter Capitolino se llamará Aelia Capitolina. El lugar del templo será sustituido por un enorme templo dedicado a Júpiter, un dios además especialmente nacionalista dentro de lo que entenderíamos la tradición romana, para oponerle a todas las tradiciones locales, y una serie de construcciones de las cuales nosotros veremos algún ejemplo después. ¿Dónde nos han quedado los cristianos? Los cristianos nos han quedado durante ese tiempo en un largo proceso de conformación, en un largo proceso de diferenciación respecto al judaísmo, del cual además tienen especial empeño en separarse después del año 70, con más razón después del año 135, y paulatinamente acaban ellos sintiéndose como algo distinto de aquel tronco judío del que procedían, y conforman una religión clandestina, una religión la más de las veces, o bastantes veces, aunque luego esto se magnificó, perseguida, una religión que no mira a ningún lugar como lugar sagrado. Es una religión que esencialmente la constituyen aquellos que se reúnen en torno al nombre de aquel en el que creen. Y nosotros, cuando hablamos de iglesia, la iglesia es la reunión de los creyentes. Luego le llamaremos así nosotros al edificio donde los creyentes se reúnen. Pero en origen ellos tienen una idea muy, muy espiritual de su creencia y no han necesitado el lugar sagrado. De hecho, esto es el preámbulo. En un momento determinado, bueno, voy a contar algunas cositas de esto. Hay que decir que los textos evangélicos, en este aspecto, como en tantos otros, también a veces son un poco ambiguos, ¿no? Por ejemplo, el texto de Lucas dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Acaso no ha resucitado? Está claro que su Dios, a diferencia de muchos de los héroes griegos, no tenía un lugar en el cual buscarlo. No estaba, había resucitado. Es verdad que en Marcos hay una llamada que pone, está ahí 16:6, venid y ved el lugar donde estaba o donde estuvo enterrado. Es decir, que ya hay una ambigüedad por la cual uno podría mirar al lugar sagrado. Pero debemos decir que en el cristianismo de sus primeros 300 años de historia no hubo ningún lugar
de especial significado cultual. De hecho, cuando algunos de los primeros cristianos que nosotros sabemos que viajaron a Jerusalén lo hace más por mera curiosidad, porque lee los evangelios y tiene curiosidad por ver el espacio donde la pasión de Cristo había acontecido, pero no busca ningún lugar concreto. Por ello, cuando se intenta buscar una explicación a por qué, después de 300 años de ignorancia de lugares cultuales significativos, de una religión que miraba sobre todo hacia una percepción espiritual de la criatura redentora que les habría llevado a la salvación, lo que no había ocurrido con los judíos que seguían esperándolo, pues se ha intentado explicar por qué se produce un cambio radical a comienzos del siglo IV. Algunos dicen que en el cristianismo existió siempre una tradición judía. Esto es, regresar a Jerusalén para la Pascua era una especie de obligación que tenían todos los judíos que vivían en las proximidades de Jerusalén, y que los cristianos de alguna manera habrían hecho lo mismo. De hecho, los relatos tempranos, los que asociamos con el mismo nacimiento de Jesús, nos hablan de esa vuelta o de ese ir a un lugar significativo. Pero curiosamente, la práctica de volver o de buscar un lugar creencial importante solo se va a popularizar cuando la población pagana se incorpora masivamente al cristianismo. Y por eso se ha buscado muchas veces la influencia de las tradiciones paganas que sí estaban absolutamente apegadas a los lugares sagrados y a los ritos que se hacían en los lugares sagrados, la influencia de esa búsqueda de un lugar de culto, de un espacio de desarrollo cultural que en lo que a nosotros nos interesa ahora se va a centrar en el caso de Jerusalén. Bien, hay que decir que huir de Jerusalén fue casi una máxima para los primeros cristianos. Lo he dicho en el preámbulo que hacía antes. Ellos no querían ser identificados con los judíos. Y evidentemente el mundo romano identificaba Jerusalén no con los cristianos, sino con los judíos, con los rebeldes. Por otro lado, también lo he dicho, la persecución provocaba una enorme dificultad. En resumen, ni Palestina ni la Jerusalén terrestre, que además desde hace mucho tiempo se llama Aelia Capitolina, ocuparon un lugar especial en el imaginario de los cristianos, en su sentimiento de identidad, antes del 313. En realidad, antes del 324, como vamos a ver. Esto es, la idea de que había lugares sagrados era algo que no existía y que no está en ninguno de los textos anteriores al Concilio de Nicea. En ningún caso se hace alusión a ello. La ciudad romana que nosotros vemos, aunque quizás no se vea muy bien, bueno, en el plano de la izquierda, ahí ya con las murallas de la Jerusalén que nosotros encontramos hoy, es más grande, con lo que es la muralla romana, es una ciudad construida en torno a un esquema cuatripartito, el cardo y el decumano. En la imagen primera, la volveremos a ver, que veíamos del mapa de Madaba, se veía una calle central, la calle fundamental, porticada, que atravesaba la ciudad de lado a lado, y todavía en la ciudad actual se identifican numerosos elementos de ese mundo romano, algunos tan evidentes como este arco que se ve aquí a la derecha y que daría o marcaría el acceso al foro de la ciudad. Hay que decir que, en cualquier caso, aunque nosotros hemos dicho que hasta el año 313, o mejor aún, hasta Nicea, hasta el 324-25, no hay una búsqueda de lugares donde encontrar, digamos, evidencias de espiritualidad, donde no hay manera de encontrar a la divinidad en la cual se cree. Hay que decir que el culto a los mártires es de alguna manera el inicio de esa búsqueda de lugares que sí tienen una especial santidad.
antes de que nadie mirase hacia Jerusalén, se fue construyendo una teología del martirio en torno a la figura de los héroes de la comunidad cristiana. Los héroes de la comunidad cristiana eran esencialmente aquellos que a lo largo de los periodos de persecución, que fueron puntuales, pero algunos de ellos, sin duda alguna, con ciertas dosis de violencia, habían de alguna manera resistido a la persecución, habían muerto por su fe. Inmediatamente se consideró o se creó, porque había que estimular, había que inundar de fe a los que eran candidatos a ser perseguidos por ella, se convirtió a los mártires en figuras que iban a tener una relación privilegiada con la divinidad. Esto es, eran candidatos a ir directamente al cielo, al paraíso, a estar directamente en contacto con Dios. ¿Qué ocurrió? Los mártires eran ejecutados en lugares muchas veces públicos o evidentes. Este cuadro que tenemos a la izquierda, estas recreaciones románticas de una muerte en un anfiteatro, probablemente no era lo más habitual, porque muchas veces el Imperio Romano no quería crear héroes entre sus detractores. Es decir, que Diocleciano, sobre el cual los cristianos cargaron una enorme dosis de leyenda negativa, pues tenía claro que no quería mártires porque eran héroes del enemigo. Pero es verdad que sí hubo martirios en lugares públicos, y he puesto este cuadro de este autor francés aquí a la izquierda, y a la derecha una imagen que quizás alguno conozca. Este es el anfiteatro de Tarragona, donde habrían sido, según las pasiones martiriales, habrían sido martirizados Fructuoso, Augurio y otra serie de mártires en la ciudad, y donde tempranamente los cristianos construyeron una basílica. Esto es, el lugar donde un mártir había muerto era un lugar donde los creyentes creían que Dios iba a hacerte más caso, por decirlo de alguna manera. Y enseguida se iba a crear una especie de culto a los mártires y se iba a construir en esos lugares memorias, a veces eran pequeñas indicaciones. Cuando había periodos de tolerancia se empiezan a construir edículos donde la gente, aunque a veces no lo ponga en un letrero en la puerta, la gente sabe que va allí porque allí hubo un mártir o otro mártir. El segundo elemento que nosotros debemos entender para saber por qué se van construyendo lugares paganos, de culto, donde uno cree que va a encontrar una especial presencia divina, es la influencia pagana a la que antes aludíamos. A partir de la segunda mitad del siglo III, parece que hubo un proceso de conversión masiva. ¿Por qué hubo ese proceso de conversión hacia el cristianismo? Es un objeto de enorme polémica y discusión, porque en un momento determinado hay un cambio sociológico o psicológico por el cual la gente opta por religiones que incluyen la salvación individual, algo que no estaba en las tradiciones precedentes. Sea como fuese, lo que se produjo fue un cambio masivo de creencias, un proceso masivo de conversiones que evidentemente llevó al cristianismo a gente que procedía de tradiciones religiosas muy distintas. Y de hecho, los autores cristianos que están escribiendo en ese periodo, Cipriano de Cartago, Tertuliano, por ejemplo, son conscientes de que esto conlleva a veces grandes riesgos. El riesgo es que no es fácil explicar los verdaderos fundamentos de la religión a los nuevos conversos, que simplemente dan un giro a sus creencias, pero acaban mezclando las viejas prácticas que tenían con las nuevas. De una manera, digamos, muy práctica, los paganos muchas veces lo que hacen es convertir sus viejos lugares de culto en los nuevos lugares de culto. En el caso que aquí vemos, y que he puesto porque son
dos lugares hermosísimos. Se trata de la Catedral de Anagni. Anagni está a 40 kilómetros de Roma, se la llama la ciudad de los papas porque en el siglo XIII hubo 3 papas que procedían todos parientes de esta ciudad y vivieron allí un tiempo. Nosotros podemos visitar hoy, lo vemos a la derecha, la Catedral de la ciudad, un edificio hermoso. Debajo de esa catedral, que es de ese periodo, del siglo XII, hay una cripta hermosísima, no he traído una foto para no llenar la imagen, que está construida en lo que fue una iglesia probablemente del siglo VIII y que hoy se le llama la Capilla Sistina del arte medieval. Y debajo, por debajo de esa cripta, está este oratorio de San Tomás Becket, que en realidad es un edículo de culto a Mitra. Un edículo, además, que está, yo cuando lo visité me llamó la atención, no tenía ni siquiera esas maderas que le han puesto ahora, ese suelo tan bonito. Lo que se ve a la izquierda es simplemente donde se sentaban los grupos de adoradores de Mitra para realizar sus cultos. Al fondo, donde ahora hay una serie de imágenes cristianas, hay una especie de altar, ahí estaba normalmente la estatua esta de Mitra matando al toro. Bien, es decir, esa presencia, digamos, de elementos nuevos, nosotros debemos entenderla para saber por qué a finales del siglo III está habiendo una irrupción de creyentes que tienen ya otra idea de lo que es el lugar del culto. Bien, hay que decir que en los periodos de tolerancia imperial, la Iglesia había comenzado, lo he dicho antes, a levantar memorias martiriales que ya claramente se identificaban como tales. Y esos creyentes, estos nuevos creyentes, iban a esos lugares porque en la presencia o en la proximidad del lugar donde el mártir había sido asesinado y por lo tanto había sido, digamos, llamado al cielo, esperaban encontrar un especial consuelo, Nosotros tenemos el relato que nos cuenta debajo Eusebio de Cesarea, en este caso hablando de la iglesia de Tiro. Este texto es bonito porque nos está hablando de una iglesia construida justo en torno al 303, 302, algunos dicen que quizás un poquito antes, y nos va a marcar ya un poco lo que va a ser la idea del edificio cristiano. Este texto nos dice que a estas alturas la Iglesia no es ya solo el conjunto de los que se reúnen, sino el lugar en el que se reúnen. Dice, por fuera, se refiere al obispo de la ciudad, fortificó el recinto con un muro todo alrededor, de manera que fuera una defensa de la obra. Abrió un vestíbulo amplio y de gran altura que daba a los mismos rayos del sol naciente, y con ello proporcionó a los que están fuera, lejos de los muros, el poder contemplar sin restricción lo que hay dentro. De alguna manera el edificio es una exhibición y una invitación, que es lo que dice el texto, a que aquellos que pasan, incluso aquellos que no son creyentes, entren. Nosotros tenemos ya, por lo tanto, antes de que se invente Jerusalén, tenemos ya los fundamentos psicológicos, y ya veremos también teológicos enseguida, que invitan a buscar un lugar en el cual la presencia de lo divino sea especialmente evidente. Por un lado, tradiciones judías que el cristianismo arrastrará siempre, las tradiciones paganas de los nuevos creyentes que llevan su lugar sagrado. Nosotros, bueno, no vamos a hacer ahora aquí un recorrido, pero cantidad de iglesias tempranas, están construidas en nuestro ámbito inmediato sobre lugares de culto pagano. Si nosotros visitamos San Pedro de la Nave, que está desplazada unos cuantos kilómetros en los años 30, cuando iban a construir el embalse de Ricoballo, y ahora no es tan evidente porque se han llevado al museo un montón de lápidas paganas que había allí. Cuando trasladan en los años 30, por la iniciativa de Gómez Moreno, la iglesia desde la orilla del río al lugar donde ahora está, trasladaron también lo que encontraron debajo de la iglesia. Lo que encontraron debajo de la iglesia fue un santuario pagano. La iglesia se había construido encima. Si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en un ejemplo donde ya es exagerado, el primer reino que se convierte al cristianismo no es el Imperio Romano, es el reino de Armenia.
En el año 301 se convierten al cristianismo y por medio de un santo, una historia muy peculiar, Gregorio el Iluminador le llaman, que pidió al rey, a cambio de haberle curado de algún mal, pidió al rey que tenía que destruir absolutamente todos los templos paganos. Y la mejor manera de destruirlos era construir encima iglesias. Debajo de cada iglesia temprana armenia hay un templo pagano. Y curiosamente eran templos llenos de imágenes fálicas y las iglesias primeras que se construyen en realidad parecen reproducir unas de aquellas imágenes que estaban en los santuarios. Quiero decir que este elemento, por lo tanto, es muy importante. Bien, la iglesia que nos describía Eusebio de Cesarea va a convertirse de alguna manera en el modelo que luego se extenderá de grandes iglesias, evidentemente, luego según las posibilidades se construían cositas muy pequeñas, y que nosotros reconoceríamos en este caso, si hemos mirado alguna vez algo de este arte temprano, en el modelo de la iglesia de San Pedro, por ejemplo, en Roma, la iglesia más temprana, es el modelo basilical. Basílica es lugar de reunión y además se tomó lugar de reunión en el mundo pagano precedente romano. Era un edificio además que no tenía connotaciones religiosas necesariamente porque solía utilizarse para celebrar los juicios, para los tratos de mercado y que permitía que entrase mucha gente. Hay que decir que los templos paganos tenían un problema. Y es que normalmente no había grandes celebraciones rituales dentro, las celebraciones rituales se celebraban fuera, dentro lo que había era una estatua, o como mucho en el caso de Mitra, entraban 20 o 24 elegidos y los demás no entraban allí, ¿no? Había que elegir espacios grandes y el modelo de las basílicas les iba a servir en este caso. Bien, en la medida en que los cristianos empiezan a asociar sus creencias con lugares especialmente significativos, el cristianismo va a correr o a emprender una desaforada carrera por colocar su propia historia en el espacio físico del imperio. Esto va a ir asociado además a un hecho, he mencionado el año 313. En el año 313 Constantino declara la tolerancia del cristianismo, es decir, el cristianismo puede o se convierte en una religión tolerada. No será aún la religión exclusiva del imperio, eso hay que esperar a finales de ese siglo, pero sí será una religión que tiene todos los derechos a expresarse públicamente. Los cristianos ya no tienen que estar escondidos, los cristianos ya no tienen solo que construir esa iglesia que luego pues, se la destruyen poco después, en un periodo de tolerancia la construyen, en un periodo de persecución se la eliminan. Ellos pueden ahora expresarse abiertamente. Empiezan a buscar además esos elementos que a ellos les identifican, y esos elementos tienen ahora también un lugar geográfico. Se honra a los mártires, pero se busca también honrar al mártir por excelencia. Aún están peleándose teológicamente para saber quién es el Cristo. Tienen que definirlo todavía y eso también va a estar asociado a la idea de los lugares altos. Y para ello van a volver inmediatamente la mirada a Palestina. Hay que decir, acabamos de hablar de Constantino y de su edicto de tolerancia del 313, que la invención, en este caso, vamos a decirlo, de Jerusalén, la invención en cuanto a descubrimiento o hallazgo, que es el significado que damos a la palabra, es un poquito posterior y está asociada al mismo Constantino. Hay que decir que Constantino y su colega Licinio dan el edicto de tolerancia, pero ese edicto de tolerancia en principio solo vale para Occidente. Licinio controla Oriente y hasta que en el año 324 Constantino no vence a Licinio, él no unifica el imperio. En el 324, por lo tanto, él ya controla el Oriente. En ese momento, hay que decirlo, Aelia Capitolina era una insignificante ciudad de provincias. Desde el punto de vista religioso tenía un obispo, porque tenía una comunidad ya de cristianos, pero dependía de Cesarea, que estaba en la costa, por lo tanto no tenía ninguna entidad. De hecho, en el año 325, cuando Constantino va construyendo la idea de que el cristianismo le va a venir muy bien
para sus planes de futuro. Él no se bautizó prácticamente hasta el hecho de muerte, es decir, que jugaba ambiguamente en estos momentos, pero los cristianos le podían ser muy útiles. Él decide que los cristianos le son útiles si no están peleándose constantemente. Y los cristianos están peleándose constantemente. Hay que decir que en este sentido la tolerancia ha evidenciado que las comunidades cristianas han vivido muy ensimismadas. Cada comunidad vivía en torno a su obispo, no tenían muchos elementos de comunicación y cuando se ponen a hablar entre ellos descubren que cada uno interpreta de una manera distinta esa colección de textos ambiguos que tienen. Algunos tienen un evangelio, otros tienen dos, otros tienen 4, ¿no? Algunos tienen 5. Lo que pasa es que el que dio luego legitimidad a los que tenían, ese quinto no lo tenía y se quedó con los 4 que nosotros hoy llamamos canónico. Y según que leyesen un texto o leyesen otro, pues interpretaban distinto. Constantino decide hacer un gran concilio, el concilio de Nicea, que marcará la ortodoxia prácticamente hasta hoy. Los católicos se consideran niceístas, porque el credo de Nicea, digamos que va a ser el que luego se establezca como ortodoxo, con ligeras variantes. Bien, cuando Aelia Capitolina asiste, el obispo asiste a Nicea, no asiste como obispo de Jerusalén, asiste como obispo de Aelia Capitolina. Es decir, que Jerusalén en el 325 aún no se ha reinventado, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, el obispo de Aelia Capitolina, que asiste a ese concilio y que se llama Macario, inicia desde ese mismo instante una agresiva política de reconocimiento. En realidad tenía un fondo político, quería imponerse a Cesarea, pero quería aprovechar en su beneficio lo que él percibe, y empiezan a percibir muchos de los creyentes, que el cristianismo se asocia con lugares sagrados. Y invita, y la historia, aunque nos la han transmitido sobre todo textos medievales cargados de invenciones hagiográficas, parece ser, y esto es real, que invita a la madre de Constantino, que se había convertido hacía ya tiempo al cristianismo, a que visite Jerusalén. Y en esta visita se habría producido, digamos, el prodigio. En esa visita, o en torno a ese momento, insisto, que hasta el año antes el cristianismo no ha tenido facilidad, porque está el Licinio al frente, de desarrollarse en Jerusalén, cuando llega ya han descubierto el lugar donde estaba el Santo Sepulcro. Y han descubierto también el lugar donde estaba el Gólgota. Y han identificado el lugar en el cual se habría cortado el árbol primigenio, que era el árbol en el cual se habría hecho la cruz. Cuando han transcurrido apenas 2 o 3 años, ya se está construyendo un edificio, que será el que hoy llamamos Santo Sepulcro, que es el edificio de la Anástasis, el edificio de la resurrección, porque lo que se busca es el lugar en el cual ha resucitado. En esos momentos se construye también un edículo en el Monte de los Olivos, otro lugar absolutamente sagrado, el último lugar donde Cristo ha estado de forma corpórea en la tierra. Y inmediatamente, por lo tanto, de la visita de la madre del emperador a Jerusalén, se habría iniciado un proceso de indagación arqueológica, absolutamente, además, dirigido en este caso probablemente por Macario, que, insisto, tiene intereses muy concretos en que su ciudad recupere el estatus que habría tenido antes. En una carta que Eusebio de Cesarea, en un texto, lo anterior lo había escrito en la historia eclesiástica, en este caso en una biografía que le escribe de Constantino, la vida de Constantino, recoge una carta que Constantino habría enviado al obispo Macario. Le dice: es preciso que tu solicitud disponga y provea de todo lo necesario, de tal modo que la basílica, estamos un año solo después de Nicea, la basílica se refiere a la Anástasis,
no solo resulte mejor que ninguna otra, que las de otro sitio, sino también las restantes partes del conjunto se configuren de tal manera que todo lo que pueda haber de eximia belleza en cualquiera urbe sea derrotado en comparación con esta construcción. Esto es, el emperador se empeña en que la iglesia de la resurrección se convierta en la iglesia más grande de la cristiandad. Y añade a continuación que va a dar el dinero al gobernador y a las autoridades para que eso se lleve a cabo y para que el obispo sea el encargado de coordinarlo. Y dice, pues es justo que el lugar más admirable del universo destaque por la ornamentación que merece, por la que debe dársele. Este elemento, este descubrimiento, digamos, oportuno del lugar del sepulcro, de la cueva del sepulcro, inmediatamente el Gólgota. En el Gólgota era el único lugar donde podía encontrarse algún elemento, digamos, físico de la figura del Cristo. Toda vez que ha resucitado, lo único que sabemos que deja en la tierra es la sangre que habría estado en la columna a la que le atan o en la cruz cuando le lancean, es decir, que por lo tanto se trata de buscar el lugar en el que se encuentra. Bien, inmediatamente se habrían extendido en todo el área circundante, se habría limpiado, digamos, de construcciones precedentes. Parece ser que sobre el lugar que se identifica como el sepulcro de Cristo había un templo que algunos creen que estaría dedicado a Afrodita, otros que estaría dedicado a Venus, otros quizás a alguna divinidad masculina, no está claro, y que, bueno, estudioso, apasionado, interpretó que conscientemente se había construido allí para tapar el lugar de la tumba. Pero hay que decir que esto estaba entonces a las afueras de la ciudad de Jerusalén, y a las afueras de la ciudad de Jerusalén estaba todo lleno de tumbas en cuevas. Un viajero de Tudela, un judío de Tudela, Benjamín de Tudela, viajó en la década de 1160 hasta Palestina. A mí cuando leía su viaje me parecía aquel tío de los Fraggle que iba buscando a ver si había más individuos como él por el mundo, porque Benjamín de Tudela decidió viajar por el mundo y describe 190 ciudades en las que estuvo, y siempre lo que dice es que llega a esa ciudad para saber si en esa ciudad hay judíos y quiénes son, ¿no? Porque claro, él aislado en su bárbara Navarra, pues no sabe si hay muchos judíos por el mundo. Y cuando llega a Jerusalén dice que todo está lleno de viejas tumbas, pero que esas viejas tumbas, los latinos, que se han instalado allí hace unas décadas, están destruyéndolas todas porque aprovechan sus piedras para construir nuevas iglesias. Dice, menos la del hombre ese que dicen que resucitó. Claro, él es un judío y no quiere aceptar ninguna divinidad, ¿no? Y entonces la del hombre ese, que es la única que han preservado. Bien, esa cueva, esa tumba que se identifica como aquella en la cual Cristo había sido enterrado, y no hay que descartar que se hubiese guardado cierta memoria y que fuese realmente aquella, eso ya no hay por qué dudarlo en ningún caso, se convierte en el centro de todo un conjunto de construcciones que respondería un poquito a ese plano que nosotros tenemos ahí levantado en croquis, y que básicamente es la misma idea de aquella iglesia descrita antes de Tiro, de la iglesia de San Pedro. Es un gran atrio, una gran basílica, en este caso lo que figura ahí el martirio, construido sobre la tumba, donde se había construido una capillita dedicada a Santa Elena, y después el elemento, digamos, del Gólgota, que está un poquito más avanzado. Y en la vida de Constantino, Eusebio dice, este fue el templo que el emperador erigió como palmario testimonio de la resurrección del Salvador, de la anástasis del Salvador. Hay que decir que esto fue solo el punto de partida de una desaforada, y vuelvo a utilizar el término, carrera por descubrir cada lugar.
Eusebio de Cesarea tiene un texto temprano que es simplemente un listado de los lugares de Palestina asociados sea con el Nuevo Testamento, sea con el Antiguo Testamento. Tiene un onomasticón, o sea, una lista de los lugares sagrados. Inmediatamente se dota a la ciudad. Aquí hay que decir que este es el plano de Madaba esquematizado, ¿no? Y nosotros aquí tenemos la puerta de Damasco en el extremo de la izquierda. Lo que se ve ahí es una gran columna que se había hecho en honor de Marco Aurelio y Antonino Pío, pero que estaba en pie en el momento en que se hace este plano, en torno al año 560. La iglesia de la Anástasis, digamos que es la gran iglesia central. Eso que figura ahí, una A, es todo la gran calle central de la ciudad. A la derecha, la iglesia de Monte Sión, probablemente construida en el lugar donde teóricamente se habría producido el no finalizado sacrificio de Isaac, que es uno de los símbolos esenciales de salvación que va a adoptar el cristianismo. Y arriba está Nea Theotokos, que está construida en torno al 550. Esa nos sirve para entender que el plano probablemente sea inmediatamente posterior. Bueno, si nosotros miramos el plano y se ha estudiado con un detalle increíble, pues la gente identifica más lugares y más iglesias. Bien, Constantino, por lo tanto, inmediatamente después de Nicea, decide hacer de Jerusalén ese elemento o lugar central. Constantino tiene una profunda o una gran habilidad política. Es decir, que el juego que él hace con sus creencias ya es otra cosa. De hecho, él, insisto, no se bautiza hasta el día antes de su muerte. Pero él sabe que esto es un elemento, hoy diríamos, de marketing. Bien, insisto, empieza a construir esa iglesia y empieza a enriquecer toda una serie de lugares. La iglesia o la cueva de la Natividad en Belén es inmediatamente también identificada, se construye un santuario y la cueva se enriquece, bueno, de una manera similar a como ahora la vemos, aunque estos elementos son muy posteriores. Identifica el lugar de la cruz, el supuesto lugar en el cual, no en este caso el Gólgota, es el lugar en el cual se habría cortado el madero de la cruz. Un lugar a las afueras de Jerusalén, donde en el siglo IV se construye ya una primera iglesia, luego un gran monasterio, y en el siglo XI un monasterio georgiano, que sigue siendo hoy el centro de peregrinación de los cristianos georgianos en la ciudad de Jerusalén. Hay que decir que rescatar Jerusalén de los cimientos de Aelia Capitolina, este es la inventio a la que yo aludía, era esencial para el mensaje político de Constantino. Para empezar, era un enorme ejercicio de autocelebración. Él, por ejemplo, decidió que la celebración del Concilio de Nicea coincidiese con la celebración de sus 20 años en el poder. Y la inauguración de la gran iglesia de la resurrección, de la Anástasis, iba a coincidir con los 30 años de su llegada al poder, que fue celebrado con un enorme ceremonial y al que él finalmente no asistió, porque había aprendido con el tiempo que a aquel que se le ve mucho no se le respeta. Parece ser que de joven se había dejado ver mucho y se lo reprochaban algunos cortesanos y se lo reprochaban también algunos teólogos. Si te dejas ver mucho, descubrirán que eres muy humano, ¿no? Y al fin y al cabo él se va a presentar a sí mismo como el segundo Salvador, que es lo que construye Eusebio en su vida de Constantino. Bien, Jerusalén y la geografía de los alrededores de Jerusalén remitían, en la nueva percepción que se está construyendo, a los hechos esenciales de la creencia cristiana. El nacimiento de Dios, de ahí que se engrandezca la cueva que hemos visto, el nacimiento, por lo tanto, como hombre, los lugares en los que ha desarrollado su actividad de niño, de la cual pues, los evangelios de la infancia son prácticamente todos apócrifos, pero bueno, hay un mundo que ha tenido que estar ahí, su
entrega, la pasión redentora y la resurrección. Es decir, hay que volver la mirada, por lo tanto, a los iconos esenciales de la religión que se va a convertir en la nueva religión del Estado, que es a lo que camina Constantino. Es decir, igual que antes había un culto al emperador o existía una serie de figuras que justificaban el viejo poder de los emperadores, ahora hay que construir un lugar y un imaginario que justifique el poder del nuevo emperador. Y en este sentido, toda la construcción, aquí a la derecha sería este templo de Venus o de Afrodita, que se había construido sobre la tumba. Digo, todos estos elementos propagandísticos estaban destinados sobre todo a garantizar la fidelidad de los súbditos cristianos, el ejército, el verdadero ejército del emperador y del imperio. Y además, un emperador y un imperio que eran un instrumento útil, porque en la percepción que había ido construyendo el cristianismo, la venida definitiva de la nueva parusía del Salvador solo se produciría cuando todo el orbe fuese cristiano. Por lo tanto, hacía falta un emperador fuerte. Quiero decir que en este sentido había un mutuo interés. Bien, en esa construcción de recuperar aquellos elementos que definían el cristianismo como tal, encontrar la cruz se convirtió en una tarea urgente. Era el símbolo esencial, el símbolo de la redención. Creo que sí, esta imagen que hay aquí parece ser que es la representación más temprana de la crucifixión, procede de las puertas de Santa Susana en Roma. Bien, en torno al 330, un individuo procedente de Burdeos, solo sabemos eso, no sabemos su nombre, peregrinó a la ciudad. Contó lo que había visto, nos contó el estado de las obras de cada iglesia, nos contó cómo se había limpiado un espacio de la ciudad u otro espacio, y él aún no sabe que la cruz haya aparecido. En el año 340 aproximadamente muere Eusebio, el gran propagandista de Constantino, el obispo de Cesarea. Y él escribe hasta el momento de su muerte y tampoco sabe que exista una cruz. Sin embargo, Cirilo de Jerusalén, un teólogo de la ciudad, en uno de sus textos que escribe en torno al 350, ya da a entender que no solo existe la cruz, sino que hay trozos de esa cruz distribuidos prácticamente por toda la tierra, por toda la cristiandad. Y para el 359, otro viajero da a entender que la cruz ya se está adorando directamente en la ciudad de Jerusalén. Vemos, por lo tanto, que primero se descubre la ciudad, primero se encuentra el lugar que fue Jerusalén, escondido debajo de Aelia Capitolina, se procede a ir destruyendo los viejos edificios. El templo de Júpiter, bueno, ahí había más problemas, lo dejaron medio tirado, construyeron en él, porque estaba sobre el templo de Salomón, y no se atreven a sustituirlo exactamente el templo por una iglesia. Un poquito antes se construye una iglesia, que es la actual mezquita de Al-Aqsa, que está allí colocada también en el plano del viejo templo. Pero en cualquier caso, el paso siguiente era encontrar la cruz. Esta imagen que nosotros tenemos aquí es igual que la anterior, es un ciclo de frescos de la Catedral de Arezzo, que es de Piero de la Francesca, y es precisamente la leyenda del descubrimiento de la cruz. Y tal como esto se entendía en la tradición posterior, el Espíritu Santo, aparece ahí, se habría aparecido a Constantino en un sueño, y le habría indicado el lugar donde la cruz se encontraba. Constantino no va a Jerusalén, pero él habría mandado indicación por mediación de su madre del lugar en el cual la cruz se encontraba. Hay que decir que Constantino encuentre la cruz era importante en todo ese plano de juego de propagandas. Eusebio considera que Cristo y Constantino son dos instrumentos del Logos, además él utiliza ese término para referirse al Padre, ¿no? Son dos instrumentos de Dios para que
que sus designios se cumplan. Cristo ha muerto para redimir al género humano y Constantino redescubre la cruz para llevar a cabo la redención definitiva. Se convierte, por lo tanto, en un nuevo Salvador. De hecho, cuando muera se le enterrará como si fuera el 14º de los apóstoles. Los 12 apóstoles, San Pablo sería el 13º y Constantino será enterrado como el 14º. Toda la intencionalidad política de este descubrimiento de Jerusalén vendría corroborado, insisto, cuando en el año 335 se lleve a cabo la consagración del conjunto arquitectónico de la Anástasis. El conjunto arquitectónico del sepulcro que, lo he dicho hace un momento, él iba a hacer coincidir con los 30 años de su acceso al trono y con la proclamación de la unidad de fe de todo el imperio. Es decir, que Constantino necesita, por lo tanto, los instrumentos para ejercer su poder. ¿Por qué Jerusalén? Bueno, no hace falta volver, hemos empezado por ahí. Porque Jerusalén era la prueba tangible de la redención humana, que, insisto, en la percepción de Eusebio, el emperador quería ahora culminar. Ahora bien, si restaurar Jerusalén había sido un acto de oportunidad político, incluso parte de un programa teológico, la popularidad del lugar iba a desbordar de manera inmediata, digamos, la contención de un lugar de ceremonia política. De manera inmediata, todos los cristianos del orbe tienen noticia de los acontecimientos. Evidentemente no contaban con nuestros medios de difusión, pero las noticias corrían velozmente. Quiero decir que a estas alturas el imperio tiene un servicio de postas absolutamente eficaz, y la gente viaja más de lo que creemos y inmediatamente por todo el orbe se difunde la noticia de la aparición de la cruz. Si hacemos caso a lo que dice Cirilo en su cuarta lección catequética, hay ya trozos de la cruz distribuidos por todas partes. En los años 30 del siglo pasado, un estudioso francés, que era fraile, no quiero decir que no hay en este caso que buscar que fuera un denigrador, se dedicó a buscar todos los lugares de la cristiandad que guardaban trozos de la cruz de Cristo. Y encontró unos 6.500 lugares que decían guardar trozos de la cruz, ¿no? Evidentemente, bueno, uno debe de imaginar que ahí está claro un elemento simbólico en todo ello. Bien, inmediatamente van a fluir hacia la ciudad una gran cantidad de peregrinos. Pero antes quiero decir otra cosa que es importante. La invención o la restauración de la Jerusalén cristiana, en este caso, es también el reflejo de un cambio en el paradigma teológico que además es fácil de entender. Es fácil de entender porque independientemente de la creencia de cada uno, todos hemos sido educados en un medio de tradición cristiana y sabemos que al cristianismo la gente, los creyentes, se suelen enfrentar de dos maneras. Unos se enfrentan de una manera más íntima, más espiritual, y otros se enfrentan de una manera, digamos, expresionista, quiero decir que hacen evidente de una manera palmaria a todos los que están su creencia. Esto es un debate que está en el cristianismo más temprano. El cristianismo a la altura del Concilio de Nicea se debate en una teología espiritualista, que a veces llaman los autores una teología de logos, donde la encarnación es una percepción espiritual, donde Jesús Cristo es un acto puntual, lo tengo ahí anotado, pero es un mero portavoz, y la cruz es solo un símbolo. Digamos que hay un elemento en el cual serían imágenes de alguna manera imágenes místicas. Y los lugares de Cristo son todo lo más un contexto con significado sacramental. Pero
quizás por esa influencia pagana que hemos dicho, existe también una teología que vamos a llamar, para no complicarlo en este caso, de proximidad, y que, por ejemplo, en el debate de esos años 30 representa en este caso este Cirilo de Jerusalén al que hemos mencionado. Para esta otra teología, la encarnación es un hecho físico y la muerte terrestre es lo que da pleno sentido salvador a la redención del Cristo. Es decir, una muerte terrestre, una muerte con sufrimiento, una muerte sangrienta, es decir, todos esos elementos de expresionismo que a nosotros no nos llaman la atención porque tenemos a nuestro alrededor pues, una cantidad enorme de imágenes barrocas donde eso se lleva hasta extremos que a veces son absolutamente truculentos. Es el mismo Dios el que se sacrifica. Por lo tanto, cuando la gente va al Gólgota, o cuando la gente va ante la tumba de Cristo, no va a un lugar, digamos, de significado sacramental, va al lugar donde eso tuvo lugar. Y de ahí que el Santo Sepulcro se convierta en ese elemento de enorme fuerza evocadora que lleva a que todo el mundo quiera estar. Esta teología que llamamos de proximidad era más acorde, además, con una religión de masas. Está claro que los símbolos, las grandes concentraciones, los ceremoniales, digamos que concentran más fácilmente la atención sobre elementos nodales. El libre pensamiento, como su definición indicaría, puede irse libérrimamente por donde quiera y por lo tanto era una teología que en el conflicto, digamos, de ideas que se están barajando en esta primera mitad del siglo IV, es una idea que va a tener mucho más éxito. Y por lo tanto, la ciudad santa, Jerusalén, se va a convertir en el lugar donde el creyente experimente, digamos, la catarsis del contacto con la divinidad. Jerusalén no es ya un lugar cualesquiera, es, y esta es la definición de todo el mundo medieval, el ónfalos del mundo, es el ombligo del mundo. La mayoría de los mapas medievales se van a construir como un mundo construido en torno a Jerusalén. Este mapa, que no es medieval, es un mapa renacentista, ya tiene ahí América perdida en la lejanía porque no es creyente, esto es todavía un mundo de paganos. El mundo son 3 continentes, Europa, Asia, África, que son en este caso los pétalos que surgen de donde da la vida a la flor, que es en este caso Jerusalén. Jerusalén terrestre, que es también la Jerusalén celeste. Y nosotros tenemos muchos relatos de viajeros que nos van contando cómo ese entorno de Jerusalén se convierte en ese ónfalos del mundo, en ese centro de toda la creación. Hemos hablado antes del viajero que desde Burdeos va en los años 30 hasta Jerusalén, y él nos da cuenta de cómo el templo de Venus, de Afrodita, de Istar, depende un poquito, son las vocaciones de la misma figura pagana, ha sido reemplazado, dice él, por una iglesia de 5 naves, se está construyendo todavía, por lo tanto es probable que haya viajado antes de la inauguración del 335, por eso he puesto ahí el 333. La gruta de la resurrección es todavía un lugar desnudo, aún no se ha construido la ermita, la capilla de Santa Elena, que luego se construirá, pero la iglesia como tal, todo ese espacio que hemos visto antes, con 2 atrios y 2 naves, de la Anástasis, está ya en pleno proceso de construcción. El Gólgota, que se engloba dentro de ese mismo edificio, aún no ha sido, dice él, recubierto de mármol, o sea, todavía están los albañiles trabajando, pero sí hay ya una pequeña iglesia, o bueno, un edículo en el Monte de los Olivos. Está también ya construida una iglesia en la Cueva de la Natividad y hay una iglesia en Terebinto. ¿Por qué este lugar fue tan significativo? Terebinto es el encinar donde Abraham instaló su tienda después de una de sus marchas para acá y para allá, y donde el Yahvé le habría dicho: esta tierra que ves desde aquí será la tierra de tu pueblo, la tierra prometida, ¿no? Bueno, pues ahí se ha construido una iglesia temprana de la cual después no se han conservado restos.
En el año 380, una viajera, probablemente procedente de Hispania, bueno, esto siempre los escritores hispanos, aprovechando que Valerio del Bierzo dedica una carta a Egeria y la llama paisana, o algo así, pues se han empeñado en que sería una viajera que ha llegado hasta Tierra Santa, probablemente desde el entorno de Galaecia. Es probable porque de ese mismo entorno era Teodosio, el emperador en esos momentos, y es probable que ella formase parte de las familias aristocráticas de la familia o del entorno teodosiano. Bien, para el año 380, Egeria, en un texto espléndido para entretenerse leyéndolo, da cuenta de una topografía bíblica que alcanza ya prácticamente a toda la Tierra Santa. Para el 380, toda Palestina, el Sinaí, está poblada de monjes, cada lugar sagrado tiene ya una liturgia estacional. Una liturgia estacional quiere decir una serie de actos que tienen sus pasos y que hay que cumplir para cada vez que llegas al lugar, pues hacer lo que debes hacer allí. Igual que cuando se hace un Vía Crucis, pues uno sabe las estaciones que reza, todo eso se está estableciendo ya. Para el 380 hay ya una auténtica liturgia de Jerusalén que ella en buena medida da a conocer. Y aquí he recogido tres textos. Ella dice que cuando llegan a un lugar nuevo, pues lo primero que hacen es rezar, luego leen la lección correspondiente del códice. Se da a entender que ya existe, por lo tanto, una liturgia escrita de lo que en cada sitio se reza o en cada sitio se hace, igual que el creyente ahora devoto, pues tiene oraciones para San Martín y para Santa Brígida y las separa y sabe cuál tiene que rezar en cada lugar. Y dice, siempre conservamos esa costumbre en todos los lugares donde queremos ir una vez que hemos llegado. Luego nos da cuenta, y en este caso cuando está hablando de las grandes iglesias, de la enorme inversión que se ha hecho en los lugares sagrados. Por todas partes no se ve más que oro, piedras preciosas, seda. Es decir, sabemos que las iglesias se han construido con un enorme dispendio. Luego nos está contando aquí una ceremonia que se está celebrando en la gran iglesia de la Anástasis, donde la gente hace guardia para entrar, donde están los fieles, los hombres, las mujeres, y luego nos da anécdotas muy entretenidas. Por ejemplo, la cruz solo se puede ver en unos días determinados del ciclo de la Semana Santa, del ciclo pascual. Y cuenta que está un poco triste porque no ha podido acercarse a besar el leño de la cruz. Y dice, no he podido acercarme porque no hace mucho un peregrino excesivamente devoto no pudo resistirse y cuando iba a besar la cruz se abalanzó sobre ella y se llevó un trozo de un mordisco, ¿no? Es decir, era tal la pasión con la cual se iba que da cuenta, y claro, hay que proteger la reliquia porque si no se la llevaban. Bien, digamos que para el 380, por lo tanto, ya hay una conversión absoluta del lugar. Es decir, la Jerusalén pagana está prácticamente destruida, la Jerusalén judía es un muro. Cuando llega a Jerusalén este señor que va en torno a 1160, Benjamín, el de Tudela, dice que bueno, cuando él se empeña en buscar lo que a él en la ciudad le atrae, solo encuentra un muro donde se dirigen sus correligionarios a lamentarse. Bueno, está claro, todos sabemos el lugar al que va, ¿no? al muro del templo. Juliano el apóstata, se le llama así porque renegó, digamos, de su educación cristiana, un sobrino nieto de Constantino, que en los años 50 del siglo IV es emperador durante un pequeño tiempo. Él quiso restaurar el paganismo y autorizó a los judíos a que construyesen o reconstruyesen el templo de Jerusalén. Pero bueno, lo que hicieron fue acabar de mover las piedras del templo de Júpiter y allí no hicieron nada. Si nosotros vemos ese cuadradito que hay a la derecha del plano, que es la explanada, digamos, del templo, hoy la explanada de las mezquitas, lo único que hay ahí es esta iglesia de la Virgen, que es la actual mezquita de Al-Aqsa, y que se mantuvo con su forma medieval, no con la forma más temprana, hasta 1927. ¿no? Para esa época los musulmanes no hacían más que orar
para que los templos cristianos se destruyesen, y en el año 27, en este caso, lo que se destruyó fue la mezquita de Al-Aqsa, pero se vinieron abajo los muros, esto es una broma, digo, porque lo que se vinieron abajo fueron los muros de la vieja iglesia cristiana y las columnas preciosas que tenía, que solo conocemos por fotografías de los años 20. Bien, es decir, que entre el 324 y el 369 tenemos la Jerusalén cristiana, que nosotros hoy, si visitamos la ciudad, intentamos de alguna manera encontrar. ¿Quién está peregrinando en esos años? Evidentemente, viajar hasta Jerusalén es muy caro. Está peregrinando gente muy rica, como es el caso de Egeria y otros personajes. Incluso viajan aprovechando el correo imperial, ¿no? Los peregrinos tenían de alguna manera, sobre todo si tenían algún cargo religioso, a subirse a las caravanas imperiales para moverse y llegar a Jerusalén. Pero viaja también otra gente, viajan muchos individuos realmente muy devotos, que son los monjes y que acaban quedándose en Palestina. Viaja Jerónimo, por ejemplo. Jerónimo ha viajado y sus escritos son ambiguos, se escandaliza de esa gente, dice, hace poco hemos visto un cortejo ignominioso que ha volado por todo el Oriente, su edad, su elegancia, su vestir, su andar, la confusa compañía, las exquisitas comidas, el aparato regio, todo parecía anunciar unas bodas de Nerón o de Sardanápalo. Se está refiriendo a Egeria, a la viajera que nosotros hemos mencionado antes y que nos da tantos detalles. Él está llamando a que viajen, dice Jerónimo, los verdaderos creyentes. Entre esos verdaderos creyentes está una matrona romana, Paula, y su hija Eustoquio, luego serían santificadas ambas, y en este caso nos da una descripción de cuál habría sido la manera en la que esta mujer se comportaba llegada al lugar santo. Una manera tan digamos, expresionista de la fe, que añade un poquito después, en esa epístola 108, dice, bueno, por su excesivo fervor, algunos daba la impresión de estar loca, ¿no? Está claro que nosotros tenemos una gran cantidad de testimonios de los comportamientos en los santos lugares, pero simplemente lo único que nos indican es que se ha completado ese ciclo, ese proceso de hacer de Jerusalén ese gran lugar santo, donde se evidencia, evidentemente, lo sagrado. Bien, tengo aquí más elementos que abundan en esa idea. En el siglo VI, un viajero que procede de Piacenza, en la actual Italia, confiesa que lo que él busca cuando llega a Jerusalén es encontrar vestigios de Cristo y vestigios de los santos profetas y de los milagros que estos obraron. Es decir, que este es un texto más. Tengo otro aquí más adelante, que es de otro viajero, en este caso Juan de Damasco, que viaja ya en el siglo VII, cuando la ciudad ha sido ya conquistada por los musulmanes hace apenas una década, y dice, nosotros veneramos las cosas creadas por las cuales y en las cuales Dios ha realizado nuestra salvación. Es decir, cuando él cuenta por qué viaja, él dice que viaja porque allí va a encontrarse el monte Sinaí, va a encontrar Nazaret, va a encontrar la gruta de Belén, va a encontrar el Calvario, el árbol de la cruz, el sepulcro, la piscina probática, el jardín de Getsemaní. Dice, yo venero todo templo de Dios. ¿Por qué? Y lo dice el texto, traducido simplemente, porque allí están los receptáculos de la energía divina. Es decir, la teología se ha convertido ya totalmente. Es decir, la Jerusalén ya no solo es que se ha descubierto, es que se ha transformado evidentemente en el centro de toda la espiritualidad de esa religión que había nacido 400 años antes. Bien, transcurridos 400 años desde el redescubrimiento, la invención, por lo tanto, quedaba absolutamente reconformada y se confirmaba como un fenómeno de enorme fuerza emocional. Nosotros llegamos a este momento, pero la historia de Jerusalén en los 1500 años siguientes es una historia similar, es una historia de tremendos conflictos que se siguen viviendo hoy en día. Primero,
momentos de éxtasis, como los que vemos ahí en las celebraciones pascuales en torno al Santo Sepulcro, y evidentemente en función de la fe y del compromiso de cada uno, pero esa es otra historia. Bueno, como habrán podido comprobar, el profesor Pablo Díaz sabe muchísimo del tema, es un reconocido especialista no solamente en las universidades españolas, también fuera de nuestro país, y ha dado muestras de ello, de todo lo que sabe en esta conferencia, que agradecemos muchísimo. Y agradecemos el esfuerzo que ha hecho en sintetizarnos muchísima información. Y yo creo que nos ha lanzado muchísimas sugerencias. Yo supongo que todos han estado enlazando ideas y que podemos abrir un turno de debate. Con lo cual, si vamos levantando la mano para agilizar los tiempos, podemos pasar el micrófono e iniciar un turno de preguntas. Seguro que muchos de los que han viajado a Jerusalén han ido, haciendo la visita imaginaria de todos los lugares que nos has ido citando, Pablo. ¿Se anima alguna persona a iniciar el debate? Nos has dejado abrumados con muchísima información, Pablo, yo creo. Entonces tenemos que digerirla. Bueno, parece que el personal va saliendo. Antes, si no hay preguntas, antes de que se vaya todo el mundo, quiero recordar que esta ha sido nuestra última conferencia de este año. Por tanto, hemos tenido un broche de lujo con la intervención del profesor Pablo. Nos vamos el próximo miércoles tenemos el Festival de Navidad para los alumnos del programa en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias. Y nos reencontramos en las actividades complementarias en este Salón de Actos el día 8 de enero ya de 2020. Para todas las personas que nos acompañan, algunos no son alumnos del programa, para los que nos acompañáis habitualmente y que no tengo ocasión de veros con tanta frecuencia como a los alumnos, os deseo unas felices fiestas, que disfrutéis de la Navidad, que disfrutéis con la familia, que descanséis y nos vemos el próximo año. Así que feliz Navidad para todos. Muchísimas gracias, Pablo, por este lujo de repaso por la historia antigua, por una parte de la historia antigua. Muchas gracias.